Delante de todos, incluidos sus propios padres, la esposa de mi hijo me llamó la señora de la limpieza. Me mantuve serena, saqué tranquilamente las llaves de la casa y dije, buena suerte con la hipoteca. Sin mí, unos días después, comenzaron a llamarme. ¿Y qué ocurrió después? No lo creerías. Pero antes de continuar, ¿podrías contarnos de dónde eres y cuántos años tienes? Nos encanta conocer a nuestra audiencia. Gracias por escucharnos. Toda mi vida no he hecho más que entregar amor, tiempo, dinero. Incluso a mí misma. Primero a mis padres, luego a mi esposo y, más tarde, a mi hijo. Siempre creí que así debía ser. Que eso era lo que hacían las mujeres. Que nuestro propósito es cuidar, ayudar, sostener, resistir. Estar en los momentos difíciles, perdonar cuando duele, y siempre, siempre sonreír. Aunque por dentro todo arda. Y entonces, una noche cualquiera, una de esas tan normales como tantas otras, sentada a la mesa rebosante de comida, comprada con mi dinero, escuché algo que me destrozó por completo. Algo se rompió dentro de mí, y jamás volvió a sanar. Esto no es solo una historia de ofensas o humillaciones. Es una historia de despertar. De ese instante en que, de pronto, abres los ojos y comprendes que tu vida entera ha seguido un rumbo equivocado. Si alguna vez te has sentido invisible, innecesaria o como una extraña en tu propio hogar, entre tu propia familia, entonces esta historia es para ti. Aún recuerdo cómo sonaba el jazz suave aquella noche. Sí, también yo pagaba esa suscripción musical. Sobre la mesa había un pollo asado, el mismo que yo había marinado esa misma mañana, frotándolo con especias y metiéndolo al horno antes de salir corriendo a los supermercados para asegurarme de que todo estuviera perfecto para la cena. Cena, por cierto, a la que ni siquiera fui invitada. Otra vez, Alain, como de costumbre, olvidó mencionar que sus padres venían a casa. Y, por supuesto, la casa debía estar impecable. Cada rincón perfectamente dispuesto para que los invitados pudieran admirar cuán encantadora era la vida de su hija. Qué acogedor era su hogar, qué maravillosa anfitriona resultaba ser. Aunque yo hubiese sido quien construyó la mitad de ese confort. Una vez más, me quedé a un lado. Como siempre, se esperaba de mí que entendiera, sin que nadie lo dijera, que debía desaparecer, que mi presencia no era bienvenida. Pero me quedé, no sé por qué. Quizás solo para ver, aunque fuera por un momento, cómo vivía ahora mi hijo, en qué se había convertido, qué clase de hombre era. Ahí estaba yo, entonces, en una esquina de la cocina, con una botella de vino en la mano, recién traída del sótano, sirviendo copas como si fuera una camarera de restaurante. Y fue entonces cuando la madre de Alain, esa mujer que siempre me miraba con una lástima perezosa, levantó la vista y, con una sonrisa a medio trazo, como si saludara al gato del vecino, preguntó. ¿Y usted? Perdón, ¿quién es? Y Alain, sin pensarlo, sin dudar, sin siquiera mirarme, como si fuese el chiste más gracioso del mundo, soltó una risita y respondió. Ah, esa es Tamara, nuestro hada del hogar. Sin ella, todo se vendría abajo. Todos rieron, incluso Slava, mi hijo. Mi niño, por quien renuncié al sueño. Trabajé en 2 empleos, ayudé con las tareas, cociné, limpié, cargué bolsas pesadas. Él también rió, y yo simplemente me quedé ahí, con la botella vacía en la mano y una sonrisa forzada en el rostro. Como si no deseara desaparecer, como si mi corazón no se estuviera rompiendo justo ahí, en esa cocina que yo misma había pintado. Donde elegí el papel tapiz y las cortinas. No dije una palabra. No hice ninguna escena. Dejé la botella sobre la encimera, me sequé las manos en el delantal y caminé hacia mi habitación, despacio, sin volver la vista. Como si no doliera, como si no existiera. A mis espaldas, la risa continuaba. Como si yo fuera parte del mobiliario. Como si de verdad fuese solo una criada que vivía allí por costumbre. Esa noche no pude dormir. Me senté al borde de la cama, mirando la puerta, la misma que había pintado con mis propias manos. Recordé haber elegido el color en la ferretería. Recordé el banco, la firma de la hipoteca. Mi apellido, mi firma, mi préstamo, mi cuota inicial.
Slava acababa de terminar la universidad en ese entonces. Align ni siquiera existía en su vida aún. No tenía nada, absolutamente nada. Y yo lo tenía todo. Y se los di todo. De forma voluntaria, sin condiciones, sin cálculos. Y ahora, soy su hada, una figura de fondo, siempre disponible, siempre sonriente, siempre en su lugar. A la mañana siguiente, me levanté, preparé café, alimenté a Muska, la gata a la que Align finge querer, aunque en todos estos años jamás le ha comprado ni una bolsa de comida. Align bajó las escaleras con su nuevo chándal, el teléfono en la mano. Ni siquiera me miró, pasó de largo, como si yo fuera parte del sofá o una lámpara. Esperé a que levantara los ojos de la pantalla, aunque fuera un segundo, y entonces le entregué todo el juego de llaves, la puerta principal, la trasera, el garaje, incluso el buzón. Ella alzó la vista, frunciendo el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó, parpadeando, como si no entendiera. Sonreí, con calma, firmeza, sin una pizca de histeria. Buena suerte con la hipoteca, dije. Ahora es tu responsabilidad. Ella volvió a parpadear. ¿Qué? No expliqué nada. Simplemente pasé junto a ella, por el pasillo, pasando las fotos que yo misma había enmarcado, los muebles que había elegido, las paredes que pinté y repinté cada vez que querían otro estilo. No me llevé nada, solo mi bolso y ese viejo abrigo con el que traje a Slava a casa desde Radom. Ni siquiera me despedí. Cuando abrí la puerta, escuché su voz detrás de mí. Mamá. Lo escuché correr descalzo al jardín. Alcancé a verlo por el rabillo del ojo, de pie, solo en calcetines, completamente confundido. Viéndome marchar, como si, por primera vez en su vida, comprendiera que yo realmente podía irme. Caminé rápido, no miré atrás, no azoté la puerta del coche. La cerré suavemente, con la certeza tranquila de alguien que ha esperado toda su vida ese momento. Y algo dentro de mí se rompió, pero no de dolor o resentimiento. De claridad, una claridad fría, firme, de esa que solo llega cuando, al fin, entiendes. Se acabó, ya no más. No sabía a dónde iba, no tenía idea de lo que me esperaba. Pero una cosa tenía clara, no iba a volver. Esa primera noche la pasé en un pequeño apartamento de una sola habitación que me dejó María Petrovna, la tía de mi madre. Ella vivía allí sola, tejiendo alfombras, cultivando violetas. Luego, un día, murió en silencio, y el apartamento había quedado vacío durante años. Cuando entré, lo primero que me recibió fue el olor del tiempo. Linóleo viejo, papel tapiz amarillento, suelos de madera que crujían. El radiador gemía como quejándose de la vida. Las ventanas estaban empañadas, el aire espeso y rancio, como si no se hubiera movido en décadas. Dejé mi bolso sobre la mesa de la cocina. Me quité el abrigo y simplemente me quedé ahí, durante varios minutos. No sabía si reír o llorar. Al final, no hice ninguna de las dos cosas. Solo me quedé mirando los azulejos agrietados y pensé en la casa que acababa de dejar, la casa donde cada mueble, cada cortina, cada silla, cada marco fue elegido por mí, comprado por mí, hecho para ellos. Para Slava, para Align, y ahora, esa casa estaba sin mí. Y yo, sin ella. En los días siguientes, me moví como una sonámbula. Comía lo que encontraba, alguna sopa enlatada, galletas rancias, té. Dormía en el viejo sofá del salón, porque la cama del dormitorio estaba rota desde los tiempos de María Petrovna, y no tenía ni la fuerza ni el deseo de repararla. No llamé a nadie, no porque no tuviera a quién llamar, sino porque nadie me llamó a mí. Slava guardó silencio, ni mensajes, ni llamadas, ni un solo intento por saber dónde estaba o cómo me encontraba. Claro que supuse que Align ya le habría explicado todo a su manera, le habría dicho que monté una escena, que tuve una especie de crisis, y que era mejor esperar a que se me pasara. O peor, quizás simplemente no le importaba. No podía quitarme de la mente aquella noche, las risas. Su risa. Recordaba cómo lo cargaba cuando estaba enfermo, cómo me levantaba a las 5 para llevarlo a entrenar, cómo limpiaba pisos de hotel por la noche solo para pagarle la universidad. Cómo me negaba todo a mí misma para que él tuviera algo,
lo que fuera, mejor que yo. Recordaba cómo, tras la muerte de mis padres, puse hasta el último centavo del seguro de vida en esa hipoteca, para que él y yo tuviéramos un verdadero hogar. Y aún así, jamás le pedí nada, ni para la luz, ni para el agua, ni siquiera para la comida. Solo di, y esto fue lo que obtuve. Por las noches, sacaba viejos cuadernos, de esos que solía comprarle a Slava para la escuela. Me sentaba a la mesa de la cocina y escribía. No para nadie, no para un libro, solo para sacarlo de mí. Escribía sobre cómo me quedaba en la cocina esperando un simple gracias. Sobre las veces que lloraba sola en el garaje mientras ellos salían a cenar sin siquiera invitarme. Sobre cómo fingía estar dormida para no escuchar sus risas en el salón, riendo de mis programas, de mis costumbres, de mi vida. Y así escribía, día tras día, escribía y guardaba silencio. Hasta que, un día, buscando una bombilla para la lámpara del escritorio, rebusqué en el viejo armario de almacenamiento, donde antes estaba la máquina de coser de María Petrovna. Y ahí, en un rincón, bajo un trapo polvoriento, lo vi. Un viejo baúl de metal. Pesado, oxidado, con el asa casi rota. Abrí la caja, preguntándome qué podría haber dentro. Bobinas de hilo, botones antiguos, pero lo que hallé fueron sobres. Docenas de ellos, cuidadosamente atados con un cordel, y uno llevaba mi nombre, Tamara. Su caligrafía era inconfundible, pareja, serena, familiar. La fecha, casi 30 años atrás. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, las manos me temblaban. Desplegué la carta. Lo primero que vi fueron fotografías, algunos documentos médicos amarillentos por el paso del tiempo, con sellos oficiales casi desvanecidos. Y una fotografía destacaba entre todas, nítida, irrefutable. Un recién nacido envuelto en una manta de hospital. El pie de foto decía, Misha Zetachedanov. Leí la carta 3 veces antes de empezar siquiera a comprender su contenido. Resultaba que María Petrovna había sido la jefa de enfermeras en la misma maternidad donde yo di a luz. Aquella noche, algo salió mal. Una confusión, un cambio de pacientes, pulseras con nombres equivocados en las muñecas de los recién nacidos. Y cuando ella empezó a sospechar que se había cometido un error, ya era demasiado tarde. Los bebés habían sido entregados a sus respectivas familias. Sintió miedo, y guardó silencio, aferrándose a la esperanza de estar equivocada. Pero años después, revisando antiguos archivos, encontró ciertos documentos, pagos discretos, un acuerdo confidencial entre el hospital y otra familia. Fue entonces cuando comprendió la verdad, Slava no era mi hijo. Me temblaban las manos con tal intensidad que creí que iba a desmayarme. Sentada en el suelo de ese cuarto de almacenaje cubierto de polvo, apreté entre mis dedos la fotografía, sin apartar la vista del nombre, Misha Zetachedanov. Y una sola pregunta resonaba en mi mente, si esto es verdad, entonces ¿quién es Slava? ¿Qué es él para mí? Curiosamente, no sentí tristeza. No hubo rabia, ni traición. Solo una profunda sensación de liberación. No porque no amara a Slava. Al contrario, lo amé con todo mi ser. Le entregué todo lo que tenía. Pero en ese instante, todo cobraba sentido. ¿Por qué siempre había sentido una cierta distancia? ¿Por qué aquella frialdad, esa manera suya de apartarse? ¿Por qué, a pesar de mis esfuerzos, nunca fui para él más que una cuidadora? Quizás no me lo había imaginado todos estos años. Quizás, realmente, no era solo una idea en mi cabeza. Permanecí allí hasta bien entrada la noche, leyendo cada página, cada certificado, cada fotocopia, cada informe médico. Y cuanto más leía, más aterrador se volvía, porque todo lo confirmaba. Cada fecha, cada firma, incluso un pequeño recorte de periódico sobre la familia Zetachedanov. Personas exitosas, instruidas, aún viviendo en la misma ciudad, a solo unas calles de distancia. Mi verdadero hijo había vivido todo este tiempo al otro lado de la calle. Con cuidado, doblé todos los documentos, los guardé en un sobre nuevo y lo escondí en el cajón de mi mesita de noche. Luego me quedé largo rato observando mi reflejo en el espejo. Y por primera vez en años, no sentí vergüenza. Vi a una mujer,
sí, rota, sí, exhausta, pero que despertaba. Y el mundo aún no sabía lo que eso significaba. Hay silencios que reconfortan, y hay silencios que te devoran por dentro. Como un muro de concreto que cae sobre ti, llenando la habitación, filtrándose en tu piel, en tu mente, en tu corazón. Ese fue el tipo de silencio en el que viví durante la semana posterior a la lectura de la carta de María Petrovna. Cada mañana me levantaba, me preparaba una única taza de café, me sentaba junto a la ventana y contemplaba el patio cubierto de maleza a través del vidrio polvoriento. Simplemente existía. No llamé a Slava, no busqué a Misha. Vivía un día a la vez, llevando la carta dentro como un peso, como una bomba de tiempo a punto de estallar. Intentaba comprender quién era ahora, qué hacer con ese conocimiento. La Tamara que crió a Slava, que limpió, alimentó, protegió y amó, esa Tamara pertenecía al pasado. ¿Y la mujer que ahora se miraba al espejo? Aún no sabía quién era. Todo cambió una tarde fría, cuando se estropeó el radiador. El apartamento se volvió tan gélido que me envolví en 2 mantas viejas, encendí una vela y, por costumbre, tomé la carpeta con los documentos. Me senté en el sofá y los repasé de nuevo, línea por línea, nombre por nombre, fecha por fecha. Cada firma, cada sello. Todo apuntaba a una única verdad, no había habido ningún error. Mi verdadero hijo, Misha, vivía en esta ciudad, a solo unas paradas de autobús de distancia. Y con cada día que pasaba, algo dentro de mí comenzaba a cambiar. El miedo se desvanecía lentamente. Solo quedaba un pensamiento: tengo que verlo. No planeaba irrumpir en su vida ni causar una escena. Solo quería verlo, saber cómo vivía, qué clase de hombre había llegado a ser. A la mañana siguiente, me puse el abrigo, me envolví con una bufanda, tomé mi viejo bolso y comencé a caminar hacia el centro de la ciudad. Caminaba despacio, deteniéndome a menudo, doblando esquinas con cautela. Con cada paso, el corazón me latía más rápido, y las manos me temblaban. Lo sabía. ¿Dónde está ahora? Solía tener una librería, libros Zetachedanov. Había pasado por allí cientos de veces. Incluso entré una vez, cuando aún no sabía nada. El día que finalmente me acerqué a aquella casa, me detuve al otro lado de la calle durante al menos 20 minutos. Solo observaba la vitrina, el letrero sobre la puerta, la gente que entraba y salía. Y entonces, lo vi. Misha, alto, delgado, con gafas. Su sonrisa era suave, pero segura. En ese momento, ayudaba a una joven a elegir una colección de poemas, le explicaba algo, gesticulaba, sonreía. Todo en él era auténtico, amable, de una sencillez desarmante. Me quedé allí, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, simplemente observando. Y las lágrimas comenzaron a caer solas. Sin sollozos, solo resbalaban por mis mejillas como si vinieran de algún lugar muy hondo. De años de palabras no dichas. Ese día no entré, solo lo observé, y luego regresé a casa con un dolor pesado, pero extrañamente luminoso en el pecho. Al día siguiente, volví. Y también el siguiente. Me sentaba en un banco frente a la librería con un café en vaso de cartón, fingiendo mirar el teléfono, mientras lo observaba. No era acecho, era una despedida de la vida antigua y una lenta preparación para la nueva. Sentada en ese banco, día tras día, empecé a notar otros detalles, el horario de entregas. Los clientes habituales, cuándo solía almorzar, qué libros colocaba al frente. Y poco a poco, también empecé a observar a Slava y a Alina. No porque lo buscara, ellos simplemente aparecían demasiado seguido en redes sociales. Alina publicaba historias constantemente, desde cafeterías, rutinas de ejercicio, retiros de energía femenina. Cada imagen perfecta, filtrada, con hashtags, agradecida con el universo. Nuevas oportunidades, vida feliz, me daban náuseas, así que indagué más, visité sitios de reseñas, investigué su supuesto centro de desarrollo, su camino al éxito. Busqué a sus clientes, socios, eventos que organizaba. Y cuanto más miraba, más evidente se volvía. Todo era una fachada, sesiones fotográficas en estudios alquilados.
reseñas brillantes de cuentas falsas, colaboraciones que eran solo republicaciones, apenas ingresos reales. Slava no trabajaba desde hacía meses. Seguramente se la pasaba jugando videojuegos en casa. Y la hipoteca seguía a mi nombre. Estaban construyendo su vida perfecta sobre créditos, sobre mentiras, sobre mi bondad, sobre mi trabajo. Comencé a recopilar fechas, reunir documentos, tomar capturas de pantalla. No por venganza, por necesidad, para poner orden en mi interior. Llevaba un nuevo cuaderno, no como el anterior, lleno de emociones, sino un objetivo, nombres, cifras, fechas de pago, fotos de sus fiestas, comentarios en publicaciones, copias de contratos, datos de registro empresarial. Todo. Ellos pensaban que yo me había ido, que había desaparecido, que me había quebrado, pero en realidad, me estaba fortaleciendo. Más silenciosa, sí, pero más firme. Y estaba decidida a recordárselo. La primera vez que vi a Misha de cerca, me paralicé. Era un jueves lluvioso, de esos días en que la ciudad entera parece esconderse. Las calles estaban vacías, el cielo, plomizo, y el pavimento mojado brillaba como cristal. Como siempre, me había acercado a la librería, deteniéndome al otro lado de la calle. Pero debí haberme quedado allí demasiado tiempo. De pronto, apareció en el escaparate, reorganizando libros en la sección de biografías, y por un instante, su mirada se cruzó con la mía. Nuestros ojos se encontraron, y él sonrió, con suavidad, con bondad, como se le sonríe a un desconocido en una tarde cualquiera. Nada extraordinario, pero para mí, fue como una descarga eléctrica. Aparté la vista bruscamente, fingiendo revisar el teléfono. Me temblaban tanto las manos que no podía seguir con la actuación. Me marché deprisa, caminando sin rumbo hasta llegar al coche. Me senté, y lloré, otra vez, en silencio, sin llanto desgarrador. Las lágrimas simplemente fluían. Esa noche, volví a leer la carta de María Petrovna. Revisé, una vez más, aquellos documentos. Las pruebas, los hechos. Y otra vez me vi dando vueltas en la misma pregunta. ¿Cómo se le dice algo así a alguien? ¿Cómo se le dice a un hombre adulto, no eres quien siempre creíste ser? Sabía que no estaba preparada. Necesitaba más tiempo. No se puede irrumpir en la vida de alguien con una verdad que podría demoler todo su mundo. Así que seguí observando. Me sentaba en el mismo banco. Tomaba café del mismo pequeño kiosco en la esquina. Escuchaba la puerta de la librería abrirse y cerrarse. Y simplemente lo miraba vivir. A veces salía con papeles en la mano. A veces ayudaba a descargar cajas de libros nuevos. Otras, se quedaba de pie junto al escaparate, charlando con los clientes, riendo. Y cada vez, me sorprendía a mí misma reconociendo algo en él. Una postura, un gesto, la manera en que se acomodaba las gafas, cómo ladeaba la cabeza cuando escuchaba con atención. La forma de sus hombros. Como si algo dentro de él me perteneciera. Y así, seguí sentada en aquel banco. Comencé a llevar un registro. Pero ya no solo sobre él. También empecé a seguir discretamente a Slava y a Alina. No por deseo de venganza, sino para mantenerme informada. Para saber qué estaba ocurriendo y cuándo llegaría su hora. Y llegó mucho antes de lo que había imaginado. Una mañana, ingresé al sitio web de impuestos, solo para comprobar un dato, y descubrí que Alina ya había intentado refinanciar la casa sin mi consentimiento, le fue denegado. Entonces revisé los estados de cuenta y todo quedó claro, estaban al borde del abismo. Deudas, tarjetas de crédito vencidas, préstamos impagados, facturas de servicios acumuladas, todo en mora. Y la hipoteca, seguía a mi nombre. Podría haber acudido al banco en ese instante, iniciar el proceso de desalojo. Emprender acciones legales, pero eso no era suficiente para mí. Quería que lo sintieran. Que sintieran cómo el suelo, lentamente pero con certeza, comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Fue entonces cuando comencé a llevar un segundo cuaderno. El primero hablaba del dolor. El segundo, de los hechos. Documentaba cada uno de sus movimientos. Cada fotografía que Alina publicaba, cada historia, cada etiqueta de geolocalización. Sabía cuándo estaba en la peluquería,
cuándo asistía a otro de sus círculos femeninos, cuándo practicaba yoga. En cuanto a Slava, sabía más sobre su vida de lo que él mismo sabía. Cuándo estaba en casa, cuándo transmitía en vivo, cuándo asistía a entrevistas que, por lo visto, no llevaban a ninguna parte. No sentía rabia, me sentía en paz, como quien ha estado ahogándose durante mucho tiempo y, por fin, toma aire por primera vez. Y en medio de todo eso, Misha. Comencé a visitar su librería con más frecuencia. A veces compraba un libro, a veces hojeaba revistas. Él empezó a reconocerme. ¿Otra vez por aquí?, decía con una sonrisa suave. Buscando otra buena lectura, hablaba sobre el clima, las novedades literarias, las noticias locales. Nunca le dije mi nombre, y él nunca preguntó. Un día, me quedé un poco más de lo habitual. Estábamos junto al mostrador, y de pronto dijo: «¿Sabe? Tiene usted una voz muy serena. Como alguien que realmente sabe escuchar». Sonreí. «He tenido mucho tiempo para aprender», respondí con sencillez. Él asintió. «Personas como usted probablemente han pasado por mucho». Quise responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Solo nos sonreímos y regresé a casa. Esa noche, sentada en mi cocina, tuve una única certeza. No quería venganza, quería recuperarme a mí misma. En cuanto a Slava y Alina, ellos habían construido su propia trampa. Y sabía que pronto colapsaría. Lo primero que hice fue llamar a una abogada. No para causar escándalo ni hacer una escena, sino simplemente para recuperar lo que era mío. Quería esa casa, la misma casa que compré con mi dinero, mi esfuerzo, mis manos, y que dejara de ser su fortaleza. Encontré a una mujer de unos 50 años, de cabello corto y mirada directa. Escuchó mi historia con calma, sin interrumpirme, anotando algo ocasionalmente en su libreta. Al terminar, levantó la vista, asintió y dijo: «Presentaremos la demanda esta semana. Tiene fundamentos de sobra. La casa está a su nombre. Fue pagada por usted, sin aportes de ellos. La hipoteca es suya. Legalmente, ellos son solo ocupantes, sin derechos». Firmé los documentos con mano firme. Ni un solo temblor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba el control de mi vida. Esa noche, al pasar frente a mi casa, vi a Alina en la terraza, con su pijama de seda, una copa de vino en la mano, el teléfono en la otra. Se la veía despreocupada, como alguien convencida de tenerlo todo bajo control. Dentro, vi a Slava a través de la ventana. Estaba tirado en el sofá, jugando videojuegos, como si todo estuviera bien, como si todo fuera a seguir igual para siempre. No tenían idea de que el suelo bajo ellos ya comenzaba a resquebrajarse. No sentí ira, no buscaba dramatismos. Solo caminé de regreso a casa con la tranquila certeza de que la primera piedra ya se había movido. A la mañana siguiente, me senté a la mesa, abrí el portátil que una antigua colega me había regalado y comencé a organizar todas las pruebas que había recopilado durante los últimos meses. Facturas, documentos fiscales, sus publicaciones falsas sobre proyectos de clientes, capturas de pantalla de reseñas inventadas, información sobre sus deudas, su intento de refinanciar la casa a mis espaldas. Todo componía un retrato muy claro. Y su título era Engaño. Sabía que con solo reclamar la casa no bastaría. Quería que comprendieran de una vez qué significa perder el suelo bajo los pies. A través de conocidos, encontré a un investigador privado llamado Dimitri. Serio, profesional, discreto. Le pedí que investigara su negocio, el camino al éxito, sus sesiones de coaching, webinars, maratones, todo lo que usaba para alimentar a sus seguidores en redes sociales. Dimitri trabajó rápido. En una semana, me entregó una carpeta completa. Todo perfectamente ordenado, con conclusiones precisas. No tenía nada. No existía declaración fiscal oficial de los últimos 2 trimestres. Varios de los clientes enumerados resultaron ser cuentas ficticias. Las fotos de supuestas transformaciones de interiores fueron tomadas en casas alquiladas. Los contratos de arrendamiento de oficina estaban plagados de retrasos en los pagos y, lo más grave, las facturas por servicios eran falsificadas.
Cerré la carpeta, me quedé en silencio unos minutos y, por fin, dije: gracias. Es más que suficiente. No lo dudé mucho. Reuní todos los documentos, escribí una nota breve a mano y la coloqué encima. Todo lo que crees saber sobre su hija no es más que una representación. Envié el paquete completo a los padres de Alina por correo ordinario, sin firma, sin remitente. 2 días después, escuché una conversación entre 2 vecinas. Al parecer, la madre de Alina estaba furiosa, gritaba por teléfono, salió de casa dando un portazo. Unos días más tarde, comenzaron a aparecer comentarios extraños bajo la última publicación de Alina en redes sociales. Una frase sobre crecimiento espiritual y las verdaderas vibraciones del universo. La gente preguntaba por impuestos, clientes falsos y estudios alquilados. En cuestión de horas, su sitio web entró en modo mantenimiento. El próximo retiro femenino fue cancelado por circunstancias imprevistas. Poco después, sus padres la dejaron de seguir en todas las plataformas, eliminaron sus me gusta y dejaron de comentar. Slava también entró en pánico. Me escribió, me llamó repetidamente. No respondí. Esa noche, me envió su primer mensaje. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos haces esto? Lo leí, dejé el teléfono y fui a hervir agua para el té. Esto no era más que el principio. En los días siguientes, mi teléfono vibró más que en los últimos meses. Primero Slava, luego Alina, luego Slava otra vez. Llamadas. Mensajes. Los leí todos, pero no respondí ninguno. Los mensajes se volvieron cada vez más absurdos, primero dolidos, luego confundidos, después amenazantes, y de repente, preocupados. Como si, de la noche a la mañana, yo hubiese pasado de ser un mueble olvidado a una persona. Mamá, háblame, vamos a arreglarlo. No sabes lo que estás haciendo. Estás arruinando tu karma. Vamos a vernos. No los vi. En cambio, preparé café, limpié la estufa, leí libros, vi viejas películas soviéticas en la televisión y fui a la librería. Misha ya comenzaba a reconocerme. Sonreía al verme, a veces me saludaba desde lejos, otras compartíamos unas pocas palabras. ¿Otra vez por aquí?, preguntaba. Como de costumbre, respondía. Hablábamos de libros, del clima, de las nuevas publicaciones literarias. A veces compraba poemarios, a veces viejas novelas, y a veces simplemente recorría los estantes, solo para estar cerca de él. Podía sentir que algo comenzaba a cambiar entre nosotros. Muy sutilmente, pero era real. En casa, sin embargo, todo seguía desmoronándose. Una semana después, Slava envió un mensaje de voz. Su tono era tenso, angustiado. Era evidente que no había dormido. Mamá, nosotros, estamos en problemas. Tenemos que hablar. Por favor, no me ignores. Su voz se quebró. Detuve la grabación, guardé el teléfono en un cajón y salí al exterior. El aire estaba fresco. El otoño ya se había instalado, las hojas giraban bajo mis pies. Caminé por la calle y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Al día siguiente, recibí una carta formal del banco, la notificación de que la casa sería puesta en venta. La abogada se había movido con rapidez, y ahora lo único que faltaba era definir la fecha. Tenían exactamente 30 días para desalojar la propiedad. Sin excepciones, sin prórrogas. Esa noche, por curiosidad, revisé las redes sociales. Alina había publicado una cita críptica sobre la injusticia del universo. Los comentarios eran extraños. La gente preguntaba por qué su negocio había cerrado de repente, por qué su sitio Path to Success estaba fuera de línea y por qué había eliminado casi todas sus publicaciones anteriores. Dejé el teléfono a un lado y, una vez más, me dirigí a la librería. Misha estaba en el mostrador, desempacando un envío de libros nuevos. Sonrió al verme entrar. Ya eres prácticamente parte de la decoración, dije, intentando disimular el temblor en mi voz. Él se acercó. ¿Té?, preguntó. Justo estaba por preparar un poco. Asentí. Me encantaría. Nos sentamos en una mesita en un rincón, sorbiendo el té y hablando de banalidades, el clima, autores favoritos. Pero por dentro, yo temblaba. En un momento, me miró y dijo,
Tienes una mirada que me dice que llevas algo muy pesado, algo importante. Bajé los ojos. Tal vez sí, respondí en voz baja. No insistió. Simplemente me sirvió más té. Esa noche, al regresar a casa, abrí mi viejo diario y, en una página en blanco, escribí: no soy una vengadora. Soy una mujer que guardó silencio durante demasiado tiempo. Y esa frase se sintió verdadera. La notificación sobre la casa les llegó a Slava y a Alina antes de lo que imaginaba. Al principio, silencio. Luego, una vez más, comenzaron las llamadas. Después vinieron los mensajes largos y confusos, llenos de explicaciones, justificaciones y súplicas. Mamá, esto debe ser un malentendido. No puedes simplemente echarnos así. Somos familia. Los leí más de una vez, y cada vez sentía la misma calma silenciosa en mi interior. Ya no era la mujer que corría a responder cada vez que su hijo enviaba un mensaje. Ya no vivía bajo la norma de no los hagas enojar. Habían recibido exactamente lo que merecían. Un par de días después, llegó otro mensaje. Esta vez, una grabación de voz de Alina. Su voz era fría, contenida, pero podía oír las grietas bajo la superficie. Tamara, Slava y yo lo hemos conversado. Entendemos que estás pasando por un mal momento, quizás incluso una crisis personal. Pero manejemos esto como adultos. Estás poniendo en riesgo nuestra estabilidad financiera. Y sinceramente, eso no es lo que hace una familia. La escuché 2 veces, y luego simplemente la eliminé. En cambio, saqué una caja y la llené con fotografías antiguas, de cuando Slava aún era un niño. Sus cumpleaños, las obras escolares, los viajes al mar. Los años más duros, cuando logré sacarnos de las deudas, cuando él era el centro mismo de mi vida. No las tiré, solo las guardé, bien arriba en un estante, porque la mujer que sonreía desde esas imágenes, la antigua Tamara, ya no existía. Me había convertido en alguien distinto. Todo avanzaba con naturalidad. Los papeles de la venta de la casa ya estaban en manos de la gente. Se encontró comprador rápidamente, buen precio, condiciones justas, sin complicaciones innecesarias. Mientras tanto, seguía visitando la librería de Misha. Parecía esperarme ya, siempre sonriendo al verme llegar. A veces ofrecía té, a veces solo saludaba con la mano. Buenas tardes, Tamara, decía. Nunca le dije quién era. Él nunca preguntó. Un día, mientras lo ayudaba a acomodar libros en los estantes, me miró con una intensidad poco habitual y dijo: ¿sabes? Hay algo familiar en ti. Como si te hubiera visto antes en algún lugar. Sonreí. Tal vez solo te recuerdo a alguien de la edad de tu madre, respondí. Asintió. Tal vez. Esa noche, estuve horas con el sobre en las manos, la carta de María Petrovna, los resultados de ADN, los documentos médicos. La verdad que ya no podía permanecer oculta. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Imprimí copias de todo, las coloqué con cuidado en un sobre nuevo y lo dejé sobre la mesa de noche. Esa misma tarde, alguien llamó a la puerta. Miré por la mirilla. Slava. Se veía desaliñado, el rostro pálido, con ojeras marcadas y las mejillas hundidas. Tenía las manos en los bolsillos como un colegial castigado después de clase. Me quedé junto a la puerta, observándolo a través de la mirilla. Instintivamente, mi mano fue hacia la cerradura, pero me detuve. Golpeó otra vez, suavemente. Mamá, por favor. Su voz era baja, casi incrédula. Me alejé, me apoyé contra la pared. Y no abrí la puerta. Que sintiera lo que es estar del otro lado. Como estuve yo, durante años. A la mañana siguiente, llamé a la abogada. ¿Todo sigue en pie? Sí, confirmó. La casa se venderá oficialmente en el transcurso de la próxima semana. Asentí, aunque ella no podía verme. El resto del día vagué de una habitación a otra, sin lograr tranquilizarme. Esa noche, tomé el sobre y lo metí en mi bolso. Sabía que había llegado el momento de entregarlo. Y diría todo lo que había callado durante años. Había ensayado esa conversación incontables veces, en la cocina, en el baño, incluso murmurando para mí en la fila del supermercado. Intentaba encontrar las palabras, cómo empezar, cómo explicar, cómo no romper en llanto al mirarlo a los ojos.
Pero por más que lo practicara, algo siempre se me oprimía por dentro. Ese día, entré en la librería como siempre, como si nada fuera distinto. Él estaba acomodando libros. Al verme, sonrió. Tamara, me alegra mucho que hayas venido. No vine por un libro, dije. Mi voz temblaba, pero me obligué a mantenerla firme. Él percibió el cambio y dejó la caja a un lado. Vamos atrás, dijo con suavidad. Fuimos a una pequeña sala detrás del mostrador, una tetera, un par de tazas, un montón de catálogos. Me senté al borde de la silla y saqué el sobre. Me temblaban las manos. Misha, dije, tomando aire, lo que estoy a punto de contarte. Lo cambiará todo. Él me miró con atención, sin interrumpirme. Hace muchos años, comencé, en la maternidad donde di a luz. Ocurrió un error. Frunció el ceño. ¿Qué clase de error? Aquella noche, los bebés fueron cambiados. Él se quedó inmóvil, como si intentara comprender el significado de aquellas palabras. Deslicé el sobre hacia él. Naciste en la familia equivocada. Lo siento, yo. Se recostó en la silla. Soy tu madre, Misha, susurré. Biológica. Yo. Las palabras se atoraron en mi garganta. Él permaneció en silencio. Luego abrió el sobre lentamente y comenzó a leer los documentos, al principio con rapidez, luego más despacio, hasta que simplemente los sostuvo entre sus manos, como si temiera que se desvanecieran. Pasaron minutos, una eternidad. ¿Es todo cierto?, preguntó en voz baja. Sí, asentí. ¿Desde cuándo lo sabes? Hace unos meses. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo, respondí con honestidad. Miedo de asustarte, de arruinarte la vida. Cerró los ojos, se pasó una mano por el rostro, respiró hondo y volvió a mirarme. ¿Y qué esperas de mí? Solo, un poco de humanidad, dije. No quiero nada más. Solo necesitaba que lo supieras. Eso es todo. Me puse de pie. Tienes tu familia, los padres que te criaron y te amaron. No interferiré. Pero ahora ya lo sabes. Él me miró fijamente durante un largo rato. Finalmente, dijo, necesitaré tiempo. Todo el que necesites, respondí. Cuando ya me iba, preguntó en voz baja. ¿Por qué ahora? Sonreí. Porque estoy cansada de vivir en silencio. Al salir de la librería, por primera vez en años, me sentí libre. La venta de la casa se concretó con rapidez. Slava y Alina hicieron las maletas a toda prisa, me lo contó el agente inmobiliario. Los vecinos dijeron que Alina armó un escándalo en el jardín, gritos, llanto. Slava permanecía con la cabeza gacha, como un alumno expulsado de la escuela de la vida. No salí a verlos partir. ¿Para qué? Para mí, todo había terminado hacía mucho. Dividí el dinero de la venta. Parte la guardé como ahorro. El resto lo doné a una fundación que ayuda a mujeres a comenzar de nuevo, tras un divorcio, violencia doméstica o simplemente años de invisibilidad. Sentí que era lo correcto. A veces aún pasaba por la librería. Misha ya sabía todo, pero se mostraba sereno. No era aún del todo un hijo, pero al menos no era alguien que diera la espalda. Un día, me preguntó, ¿seguirás viniendo? Por supuesto, sonreí. Me gusta este lugar. Él me devolvió una sonrisa cálida. Y a mí me gusta que vengas. Sabes, por ahora, eso es suficiente. Pasaron los meses. El otoño dio paso al invierno. Me instalé por completo en el departamento de María Petrovna. Nuevas cortinas, nuevo papel tapiz. Por fin compré la tetera que siempre había querido. Un día, en la librería, Misha se acercó y me entregó una pequeña llave brillante. Lo miré, sorprendida. ¿Y esto? Sonrió. Voy a abrir una nueva sección, una sala para charlas sobre libros, talleres, encuentros. Un espacio hermoso. ¿Y la llave? Pregunté. Quiero que seas su primera guardiana, dijo. Porque te has ganado tu lugar. Un lugar donde eres vista. Sostuve la llave durante largo rato. Me temblaban las manos, se me cerraba la garganta por las lágrimas. Pero lo único que dije fue, gracias. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente presente, no una sirvienta, no una figura de fondo, no una mujer que soporta en silencio. Era Tamara, una mujer que había atravesado todo y seguía de pie.
Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y déjanos un comentario. ¿Alguna vez enfrentaste algo parecido? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más historias. Gracias por escucharnos. Cuídate, vive mucho, y vive con verdad.